Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar gratuito Ejecución de Contratos NEC 3, Aspectos Prácticos, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos de obras privados y públicos. Es por esta razón que el 17 de octubre estaremos dando inicio al seminario online Administración Contractual y Gestión de Controversias Frecuentes en la Ejecución de Obras Públicas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, a cargo de la abogada Wandy Vargas y el ingeniero Marco Cruzado. Los participantes accederán a un descuento exclusivo, solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449 o a las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Sin más preámbulo, presentamos a la ingeniera Cintia Nieves García, ingeniera civil con 10 años de experiencia en construcción, desarrollada en áreas de administración de contratos, procura y gestión de riesgos, especialista en gestión de procura bajo el esquema de contratos NEC. Actualmente lidera el área de procura del contrato NEC 3, opción F, en la construcción del Hospital Principal de Yungay, en donde el contratista gestor es el consorcio Perú-GEL y el cliente es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Del mismo modo, nos complace presentar al abogado Michael Vélez Jara, abogado adjudicador y árbitro con experiencia en Derecho Administrativo, Administración Contractual, Prevención y Solución de Controversias en Contratos de Construcción Públicos y Privados. Actualmente lidera el área de administración del contrato NEC 3, opción F, en la construcción del Hospital Principal de Yungay, en donde el contratista gestor es el consorcio Perú-GEL. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestros docentes. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Melissa. Gracias a todo el equipo de Mayo. Buenas noches con todos. Quiero agradecerles que nos otorguen estos minutos de su tiempo. Va a ser una hora, bueno, un poco menos de repente, para dejar un espacio final para las preguntas, en donde mi compañera Cintia Nieves García, ¿no?, quien es ingeniera especialista en temas de administración de contratos, en temas de procura, y quien les habla, Michael Vélez, abogado de profesión, con conocimientos en temas también de la materia, conforme ha mencionado Pamela. Vamos a tener, pues, el agrado de conversar un poco esta noche a manera de introducción sobre un aspecto que es muy importante, ¿no?, y muy grande además, que es el contrato NEC, pero visto desde una lógica práctica, ¿no? Es muy interesante, muy bueno todo lo que dice el papel, el documento, pero a veces cuando uno va a la realidad es mucho más amplia, mucho más rica de lo que dice el documento contractual, ¿no? Y eso seguramente muchos de los aquí presentes tenemos experiencia en ello, y por ello es que bajo la invitación de Mayo hemos decidido darle el aspecto legal, cuál es la lectura legal de lo que está sucediendo el día de hoy en las obras bajo este modelo estandarizado del NEC 3, y desde el aspecto también de ingeniería, y por ello vamos a compartir esta primera charla, de manera introductoria, sobre lo que va a ser una serie de 3 sesiones en noviembre, donde vamos a ampliar mucho más sobre este asunto, ¿no? Para ello, a mí me gustaría comenzar con la ponencia, con la venia de la ingeniera García, Nieves García, comentando más o menos cuál es la razón, 3 preguntas básicas para entender por qué es importante este curso, ¿no? Lo primero es el por qué, lo segundo el para qué, y lo tercero es para quiénes. ¿Por qué? Porque sabemos que en los últimos años hemos venido desarrollando infraestructura de obra pública. Se sabe también que nuestra norma general de ejecución de obras públicas tiene o ha tenido algunas falencias que perfectiblemente se ha ido mejorando a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Y nos topamos en algún momento con la realidad de los Juegos Panamericanos 2019, ¿no? Lima 2019, en donde estábamos frente a un compromiso internacional y necesitábamos infraestructura de calidad, de primer nivel. Éramos la sede, éramos en ese momento el punto sobre el cual el foco a nivel internacional estuvo puesto, ¿no? Volteamos a ver la normativa de obra pública que teníamos hasta ese momento y nos fijamos con una serie de realidades que han ido mejorándose a lo largo del tiempo, ¿no? Obras con plazos laxos, obras con sobrecostos, obras donde no se estaba manejando adecuadamente los riesgos, obras donde no había colaboración entre las partes, y luego de un consenso se llegó a la conclusión de que deberíamos traer un modelo estandarizado, una recomendación, tipo una receta a nivel internacional, de lo que había servido
a lo largo o bajo la aplicación de un territorio más amplio a lo largo de todo el mundo, porque tal vez ese modelo estandarizado podría significar la solución a lo que en ese momento era un compromiso importante para el Perú, ¿no? Llegamos a los Juegos Panamericanos, trajimos el modelo de contrato NEC y luego hemos empezado a ampliarlo a lo largo de otros proyectos importantes, lo de la RCC, lo del programa de Escuelas Bicentenario también. Entonces, ¿por qué es importante hablar el día de hoy de no solo el aspecto NEC, sino los aspectos prácticos? Porque son lo que parece que ha llegado para quedarse. ¿De acuerdo? Hemos traído modelos estandarizados y si ustedes se fijan, la normativa de contrataciones públicas poco a poco va tomando las experiencias positivas de estos modelos estandarizados, llámese NEC, inclusive FIDEC también, ENA también, y se están incluyendo a lo largo de la norma de contrataciones públicas en modificaciones periódicas para que esa experiencia positiva sea la regla, ¿de acuerdo? Ya no la excepción, sino sea la regla en lo que es la ejecución de obra a nivel del territorio peruano. Ese es el porqué. Y ahora, ¿para qué es importante el curso, no? Porque sabemos que hay diversos actores a lo largo de la ejecución de obra pública, ¿de acuerdo? Y si nos centramos solo en ENEC, hay diversos actores. Tenemos a la supervisión de calidad, tenemos a la entidad, que es el cliente, tenemos también al contratista o ejecutor, ya sea a nivel de gestión o ya sea a nivel de ejecución directa de las obras. Y entonces es importante, o sea, la finalidad de este curso es que tengamos una óptica amplia, ya sea desde el sector público, privado, para conocer cómo deberían entenderse estos modelos de contrato ya pasados algunos años desde el ingreso de los NEC aquí a nivel nacional y teniendo ya alguna especie de balance de qué cosas deberían mejorarse, qué cosas no están en el papel, que son la mayor cantidad de supuestos, y qué es lo que deberíamos empezar nosotros a mejorar, a entender a lo largo de la ejecución del NEC. Y lo último, ¿para quiénes? Bueno, modestamente creemos que este curso es para todos los actores a nivel del NEC. Sabemos que hay ingenieros a nivel de proyectos que son básicamente los actores principales de la ejecución de la obra. Hay abogados también, pero abogados con un perfil de administradores de contrato, no mucho. Nos hemos asustado a lo largo de la obra cuando se habla o se presenta el abogado, ¿no?, de la empresa o de la entidad que está en las reuniones y usualmente se tiene la óptica de que este abogado es el que ha llegado a obstruir un poco el desarrollo de la obra y eso ha ido cambiando. Ese es el chip que ha ido modificándose a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, ¿para quiénes? Para todos los actores de la ejecución de obra pública. Bajo el modelo de contrato NEC, ¿no? Para los actores de la entidad, para los actores del privado, para los actores de la sociedad también, porque la sociedad tiene una participación activa muy directa en este tipo de contratos y debería tenerlos también en todos los tipos de contratos. Entonces, esas son las tres preguntas, el aspecto importante de por qué nos hemos aventurado a hablar un poco sobre este curso y por qué esta charla introductoria es el inicio de lo que va a ser una serie de 3 sesiones más amplias, más completas, más compleja seguramente, ya en noviembre. Para estos efectos, nos hemos permitido prepararles 6 puntos bastante breves, ¿no? Un primer punto donde vamos a hablar de conceptos generales del NEC para entender, o para recordar básicamente de frente a qué estamos, cómo es el NEC, cuál es la estructura, etcétera. Un siguiente punto donde vamos a hablar de uno de los sistemas más importantes que tiene el NEC, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que mucho se ha estado buscando generar sistemas a lo largo de la obra pública. Cuando se habla de riesgos, por ejemplo, se están emitiendo directivas, se intenta entender desde un nacimiento, procedimiento, aplicación de algo, o sea, por ejemplo, de los riesgos, tratándolo como sistema. Y el NEC precisamente tiene un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la figura de la alerta temprana está dentro de un sistema más amplio que el NEC maneja como sistema de gestión de riesgos. Más adelante vamos a hablar de lo que en parte significan los eventos compensables, ¿no? Los eventos que con la descripción del contrato permiten que se compense por un impacto que no es obviamente atribuible a quien lo reclama. Vamos a hablar más adelante, ya a cargo de la ingeniera Nieves, ya casi sobre el final del conversatorio, la gestión de licitaciones. La ingeniera tiene un montón de experiencia, de hecho es la jefa de uno de los proyectos de construcción de un hospital en Ancash, ¿no? Un hospital en Yungay. De hecho, fue el hospital que en el 70 quedó sepultado, o la ciudad que en el 70 quedó sepultada por el aluvión del Huascarán. En el 70 el gobierno cubano donó pues
un hospital que iba a ser provisional. Pasaron más de 50 años y el hospital todavía seguía ahí. Recién este año ha empezado, o desde el año pasado, se va a tener una infraestructura mucho más moderna, más grande, de calidad. La ingeniera Nieves tiene un montón de experiencia en ese tema de licitaciones, ¿no? Y al final, la ingeniera nos va a comentar también cómo se administran los subcontratos, ¿no? Porque los NEC tiene, y lo vamos a ver más adelante, una primera parte en donde el cliente busca a un gestor, lo contrata bajo una modalidad F que vamos a ver más adelante, y luego este subcontrata, ¿no? Y usualmente con modalidad A también se puede usar otras modalidades de los NEC, y la ingeniera Nieves tiene bastante experiencia en este tema y nos va a hablar, o nos va a dar algunos tips prácticos breves, que luego se ampliarán seguramente en noviembre en la serie de sesiones que les comentaba, para entender de manera más completa el tema. Entonces, sobre el primer punto, haciendo recordar y de cómo es el NEC, qué es el NEC, cuándo estamos frente al NEC, tenemos que el NEC tiene una filosofía, ¿no? Que es una filosofía por el cual se le trae al Perú, en un aspecto donde por décadas, y de hecho hay muchos estudios que mencionan inclusive que estructuralmente la visión de la obra pública está hecha como para confrontar, ¿no? A la entidad versus al contratista que solicita una ampliación de plazo y que la entidad rebate o intenta negarle la ampliación de plazo, que los pone uno contra el otro, bajo una óptica general muy confrontacional, ¿no? Y que eso tiene que ir virando. Entonces, cuando se buscó la alternativa de traer modelos estandarizados para solucionar la problemática de muchos plazos, de muchos costos, de mucha pelea entre las partes que genera al final que todos perdamos, ¿no? Cuando iniciamos un arbitraje, cuando nos vamos a un litigio, seguramente esos costos del arbitraje, del litigio, no es algo que nosotros podamos ver en el proyecto. No es obra, no es un mayor piso, no es un cuarto adicional, no es un mejor equipamiento, no. Son costos que no inciden directamente en lo que nosotros vemos como obra, ¿no? Y para intentar borrar todo eso, se buscó en su momento los modelos estandarizados, sobre los cuales vamos a ampliar más adelante con mucho mayor complejidad, bajo una filosofía, ¿no? Se buscó los modelos estandarizados a nivel internacional y se encontró el modelo NEC, ¿no? El modelo del New Engineering Contract, que a lo largo de los años ha venido teniendo diversas versiones, ¿no? El NEC 1, 2, el NEC 3, que es el más difundido y conocido a nivel nacional. Ya tenemos también actualmente la aplicación del NEC 4. ¿Y qué significa esto? Que son recomendaciones internacionales de lo que en su momento un grupo de ingenieros, de arquitectos, consideraron que a lo largo de la experiencia de todas las obras que ellos conocían y ejecutaban, servía como una receta, ¿no? Como una receta, es cierto, general, que tiene que ser tropicalizada. Yo no puedo traer una receta y aplicarla a rajatabla. De lo que funciona en Inglaterra podría funcionarme aquí en Perú. Entonces lo que se hizo fue una receta, recomendaciones de un modelo de contrato, ¿no? Que en realidad son un paquete grande, son una suite, son una familia de contratos, dependiendo de las necesidades que tenga el cliente, los riesgos que se quieran administrar y gestionar. Y se trajo un modelo de contrato con una redacción clara, sencilla, flexible, comprensible entre las partes, y esa fue la lógica, ¿no? Tengamos un documento que sea amigable, que sea fácil de entender, que lo entiende el abogado, el ingeniero, y que todos tengamos bajo la óptica de que deberíamos trabajar en conjunto. Ya no somos cliente versus contratista unos contra otros, sino que esta vez somos ambos de un solo lado, trabajando para empujar el proyecto. Si ocurre un riesgo, lo alertamos, lo mitigamos y empujamos ambos el proyecto hacia una misma dirección. Entonces, y ese modelo de contrato, como ustedes ya conocerán, y eso estamos recordando, el más usado a nivel nacional es el SC, ¿no? El Engineering and Construction Contract, SC, que trae 6 opciones, que básicamente son opciones de pago, ¿no? De la A hasta la F. Los más conocidos y más difundidos a nivel nacional han sido el A, que se parece mucho a un suma alzada, es un Price Contract with Activity Schedules, y el F, ¿no? Que es un contrato de gestión, el Management Contract. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Cintia. Y cuando nosotros recordamos cómo funciona este NEC o cómo es el NEC, porque no es cuando llegó el modelo de contrato, seguramente vimos que era distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Un modelo de contrato donde teníamos el documento y donde hacíamos las gestiones, los cambios en el mismo texto contractual y lo ajustábamos, veíamos el control del cambio y cerrábamos las versiones y así suscribíamos el contrato
viene un modelo que funciona diferente, tiene una lógica diferente, distinta, un modelo que está estructurado de la siguiente manera, ¿no? Abrimos el NEC y nos encontramos con las core clauses, ¿no? O las cláusulas generales. Del 1 hasta el 9, donde vamos a encontrar los puntos que en teoría no deberían modificarse mucho, porque de lo contrario estaríamos desnaturalizando un poco las recomendaciones que se hacen sobre cómo se debería ejecutar bien un proyecto, ¿no? Bajo este modelo estandarizado de contrato. Del 1 a la 9, que nos habla de cláusulas de confianza, cooperación, condiciones de pago, riesgos, etcétera. Vamos más adelante y nosotros nos vamos a encontrar que el NEC tiene diversas opciones de pago, ¿no? Son las formas mediante las cuales se le va a pagar al contratista. Entonces, las opciones de pago van A, B, C, D, E, F, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, la opción de pago F es una opción de pago de gestión. Contratas a un gestor, un experto en la materia que se va a encargar él de gestionar a todos los subcontratistas, ¿no? Es la entidad contratando un gestor y el gestor se va a encargar de, a nivel de todos los subcontratos, de administrarlos, gestionarlos, de que la obra salga de manera adecuada. Si vamos más adelante, vamos a encontrar las cláusulas W, ¿no? Que son las cláusulas básicamente de resolución de controversias. Cuando nosotros analizamos aquí en nuestro espectro, vamos a revisar el NEC y vamos a ver más adelante que hay cláusulas secundarias también, que son las cláusulas X, son cláusulas más o menos que están con la redacción condicional, ¿no? Si haces esto, la consecuencia es esto. Si aplicas penalidad por esto, deberías hacer esto. O sea, son cláusulas relacionadas o redactadas de manera condicional. Más adelante están las cláusulas de jurisdicción, básicamente cláusulas de Reino Unido, por eso que ustedes ven en la pantalla que es Y1, ¿no? Pero en paréntesis es UK, United Kingdom, Y2 también UK, Y3 United Kingdom también, son cláusulas pensadas para el país de origen del modelo de contrato, ¿no? Al final tenemos las cláusulas Z, que son el aspecto donde nosotros vamos a incluir los cambios, ¿no? Si queremos modificar algún aspecto de la primera parte del contrato, de la X o de la W, lo que tenemos que hacer es no modificarlo en el propio texto contractual en las primeras partes, sino nos vamos a la parte final y colocamos, se suprime, ¿no? O se quita, se agrega a la cláusula tal, o se modifica, y todas las modificaciones las hacemos en la última parte, en la parte Z. De modo que si nosotros vemos, por ejemplo, la cláusula 3 en el cuerpo del contrato, lo primero que tenemos que hacer es ir sobre el final del documento, revisar, y si la cláusula 3 no ha sido modificada en la Z, vale lo que está en la primera parte del texto del contrato. Si ha sido modificada la parte Z, vale lo que está en la parte Z. Eso es para recordar cómo es el NEC, ¿no? Cómo funciona. Si vamos un poquito más adelante para ver todas estas cláusulas, entonces sabemos que el modelo de contrato, según lo que hemos entendido, es un contrato pensado para que se pueda usar, es un contrato de ejecutividad, ¿no? Es un contrato que debería ser fácilmente comprendido, debería ser fácilmente usado, que evite pues las interpretaciones ambiguas en la mayoría de supuestos, ¿no? Porque nunca se va a cumplir al 100%, pero la idea de este NEC es que no haya mucha ambigüedad, que sea claro, ¿no? Que sea cooperativo entre las partes, que ayude a gestionar, que ayude a las decisiones, ¿no? Porque las decisiones son las que permiten que el proyecto avance. El modelo de contrato está pensado para otorgar esas herramientas que deberían ser tomadas por las partes para permitir que el contrato avance, ¿no? Es un contrato que pretende asignar riesgos claramente. Tiene los riesgos del contratante, del contratista, inclusive algunos de estos riesgos están tasados como eventos compensables. El propio contrato dice, si ocurre uno de estos riesgos, puedes tramitarlo contratista como un evento compensable. De esa manera te establecen los lineamientos y a través de eso puedes reclamar un impacto. En teoría debería ser mucho más sencillo teniendo un riesgo identificado y ya con un procedimiento de reclamo, de modo que no entremos como lo que usualmente nos ocurría en obra pública, de irnos a arbitraje o pelearnos con la contraparte, desgastar las relaciones comerciales y contractuales con nuestro cliente, sobre un supuesto que podría estar claramente asignado como pretende el NEC. Si vamos más adelante, el NEC, y lo vamos a encontrar en la primera parte, la primera parte en la cláusula 10.1 de los modelos estandarizados que seguramente conocen muchos de los aquí presentes, vamos a ver que se habla mucho de espíritu de confianza, de cooperación, ¿no? Algo que parecería ser obvio, que debería ocurrir, pero ha tenido que estar en el contrato como una consigna general y primigenia para que las partes siempre actúen así. No es el contratista contra el contratante,
no es el cliente contra la empresa, sino más bien es las dos partes trabajando en un mismo lado para que el posible riesgo, el posible impacto no afecte la ejecución de trabajos o lo afecte a la menor cantidad posible. Es un enfoque de todos somos de un mismo bando, de un mismo lado, para sacar adelante el proyecto, ¿no? Y lo tiene el propio NEC, esa es la idea. Entonces, ya habiendo recordado más o menos cuál es la lógica del NEC, cómo funciona, tenemos que en el NEC hay diversos sistemas. ¿A qué le llamamos sistemas? No solo la descripción, no solo a lo de esto es una alerta temprana. ¿No? La alerta temprana es un aviso temprano, un aviso antes de que ocurra un impacto para mitigarlo, no. Sino que la lógica de estos modelos de contratos estandarizados es establecer sistemas. Es decir, procedimientos, responsabilidades, consecuencias, algo grande, global, que funcione como un sistema, o sea, que se mueva como un sistema, y tiene diversas cosas. Aquí el NEC tiene un sistema, o sea, un conjunto ordenado de lo que debería ser la gestión de riesgos, por ejemplo. Y en la gestión de riesgos, que es uno de los tantos sistemas que tiene el NEC, nos dice que hay, entre otras herramientas, tres muy importantes. Las alertas tempranas, que muchos hemos conocido y hemos visto seguramente antes de la llegada del NEC en modelos de contratos privados, ¿no? Y básicamente hay muchos en los modelos de contrato de minería, por ejemplo, en donde se establecían estas cláusulas, ¿no? De aviso temprano, para darle la posibilidad de que el cliente, tempranamente, yo le aviso sobre algo que podría impactar la normal ejecución del trabajo, podría impactar en costos también el proyecto, y le doy la oportunidad temprana de que el cliente pueda tomar la decisión. Y había mucho en contratos privados de minería y contratos privados antes de la llegada de los modelos estandarizados aquí a nivel nacional, y ahora cuando trajimos el modelo NEC lo tenemos expresamente con ese nombre, ¿no? Las alertas tempranas, que vamos a ver algunos ejemplos. Las reuniones de reducción de riesgos también, porque no solo importa avisar de que algo va a ocasionar un impacto, sino reunirnos para tomar acción, para mitigarlo, para decidir, para asignar responsabilidades, para ver quién de ambas partes tiene la mejor llegada para que ese riesgo o se anule, o se evite, o se mitigue, o se reduzca, ¿no? Para algo que pudo haber impactado en como 100, termina impactando en como 0, o en como 1, 2, 10, 20, así sea en como 99. Haber bajado el riesgo significa una ganancia importante para el proyecto. Y lo último, tener un registro, una matriz en donde haya cierta trazabilidad para un seguimiento adecuado de estos riesgos. Si pasamos a la siguiente lámina, bueno, nosotros tenemos los modelos estandarizados en donde se define, ¿no? En el modelo de contrato se habla de, en las primeras partes de la cláusula 16, de la alerta temprana, ¿no? De que no solo implica que el contratista alerte, o sea, avise al cliente sobre que hay un riesgo que podría impactar en plazo, en costo o en ambas cosas al proyecto, sino también está bajo la responsabilidad de que la propia entidad también avise, ¿no? Quien lo detecte antes es el que podría avisar con tal de que ese riesgo sea mitigado en beneficio del proyecto. Si vamos más adelante, por favor, ingeniera, vamos a ver que el propio contrato también nos establece que hay reuniones de reducción de riesgos, ¿no? En esas reuniones inclusive nos habla cómo deberían ser, examinar, elaborar las propuestas de cómo evitar, o sea, o reducir. Este riesgo que te dije, por ejemplo, va a ocurrir un paro nacional de transportistas ya anunciado por el Gremio Nacional de Transporte en tal fecha, yo lo identifiqué, lo alerto, aviso a la entidad, y lo siguiente que tendría que hacer es sentarme con la entidad para ver medidas de mitigación, ¿no? Tenía programado de repente esas partidas para la siguiente semana, voy a impactar el proyecto, ¿cómo hago? Las reprogramo, busco vías alternas, de repente hay la posibilidad de que algunos elementos ya no vengan por tierra, vengan por aire, no lo sé, pero tomamos acción de manera colaborativa y el NEC establece la oportunidad de que nos reunamos, o al menos el recordatorio de cómo debería funcionar esta gestión del riesgo. Y sobre el final nos dice que debería estar todo registrado, ¿no? Para ver la trazabilidad, para ver la responsabilidad de quién asume el riesgo, quién lo mitiga, cómo lo mitigas, el propio NEC también establece esta figura. Sabemos que no hay un formato estándar a nivel del contrato en donde nos diga, esta va a ser un formato, una ficha que tú tienes que llenar como alerta temprana, sino que más bien a nivel de los proyectos, cada administrador contractual, las partes, los gerentes, los directores, han intentado dentro de lo posible cumplir con estos requisitos que establece el contrato para que un riesgo sea bien alertado, bien avisado, ¿de acuerdo? Y nosotros, por ejemplo, en el proyecto lo que hemos hecho es, hemos armado una ficha, que es un formato en el cual nosotros le hemos establecido qué es lo que debería tener el formato para ser considerado como parte del riesgo que nos habla, de la alerta temprana que nos habla el contrato, ¿no? La alerta temprana nos dice
que tú tienes que describir el riesgo. Entonces, en el formato hemos puesto una parte en la cual nosotros deberíamos describir el riesgo, avisar sobre qué medidas de mitigación vamos a tomar también. O sea, ¿qué propongo? ¿Qué propone la entidad? ¿Qué propongo para llevar a la reunión, para mitigar, reducir este riesgo o para evitarlo? Y lo último, ¿cuáles son los posibles impactos? O sea, ¿qué es lo que puedo afectar en el proyecto? Mi cronograma, el costo, qué partidas, qué actividades, el tren de trabajo, etcétera. Tengo que avisarlo y nosotros usamos ese formato que han visto con tal de conocer más o menos cómo debería llenarse, cómo debería cumplirse con lo que señala la cláusula del contrato para mitigar esos riesgos. Más adelante, nosotros como ejemplos hemos tenido un montón a nivel de obra, seguramente ustedes tienen muchos más a nivel de obra. Un riesgo típico que ocurre en un país donde hay mucha convulsión social y esta convulsión aparece inclusive como un riesgo dentro del propio contrato de cargo de la entidad son las huelgas, ¿no? Las huelgas que ha habido muchísimas el año pasado, ahora también, y seguramente van a seguir existiendo. Y estas huelgas impactan, pues, imagínense una huelga de transportistas que podría cerrar la carretera. Yo tenía programado de repente la llegada de equipos, la llegada de personal, la llegada de material, que es parte de los trabajos que forman parte de la ruta crítica, y si no llega naturalmente yo voy a tener que necesitar más días para cumplir con un contrato, de repente comprometido en un año, lo voy a terminar en más tiempo porque no llegó cuando debió llegar los materiales, no por causas mías, sino de repente por una huelga. Ese es un riesgo. Si me anuncian, por ejemplo, hoy que la siguiente semana va a haber riesgos y yo sé que eso puede impactar en los trabajos, tengo que avisarlo. Es un ejemplo, ¿no? La congestión mundial de puertos también a nivel nacional se conoce que los puertos están congestionados por el COVID, etc. Entonces, es un riesgo también porque hay muchos contratos en los cuales, por ejemplo, los hospitalarios tienen que traer los elementos, los equipos de Asia, por ejemplo, y la congestión mundial de puertos hace que la programación de llegada no se cumpla, ¿no? Tenemos constantes correos, mensajes en donde el transportista en China, en Shanghái, lo que le dice a sus clientes: perdónenme, he tenido que reprogramar la llegada porque no me estoy dando abasto con la cantidad de buques que tengo para transportar estos elementos, ¿no? La escasez de proveedores también. Hay muy pocos proveedores en un escenario donde se está ejecutando al mismo tiempo varios proyectos de reconstrucción con cambios, por ejemplo, y esta escasez de proveedores podría significar que yo no tenga la respuesta que espero del mercado, o tenga un postor o dos postores cuando esperaba 5 que me oferten para tener mejor calidad, mejor precio, o podría tener ninguno, en cuyo caso voy a terminar impactando los trabajos. Y bueno, lo último es una crisis mundial de chips, que también es otro ejemplo. Ejemplos hay montones, lo vamos a ver seguramente en las sesiones de noviembre. Cuando cerramos el tema de la gestión de riesgos, tenemos también en el NEC, para avanzar rápidamente con esto, que el NEC tiene una gestión, un sistema de impactos, ¿no? Es un sistema que nos habla de qué deberías hacer cuando ocurre un impacto. Y el NEC te dice: yo he analizado diversos eventos a nivel de la obra, de la realidad, y muchos de estos eventos podrían significar un impacto. Y si impactan, señala el NEC, debería ser un evento compensable, ¿no? Un evento que es un hecho de la realidad, que al generar un impacto en costo y en plazo en el proyecto, debería dar derecho al contratista de que se te compense, porque no es tu culpa, no es tu responsabilidad, y seguramente eso podría ser materia de discusión a nivel de arbitraje y todo, si no estuviera establecido en el modelo estandarizado, pero para evitar ese desgaste, porque sabemos que cuando las partes discuten, van a litigio, van a controversias, van a DAP inclusive, a sumisiones, la relación comercial y contractual va desgastándose poco a poco. Entonces, el NEC pretende a nivel de esto no solo compensar, no solo otorgar las herramientas para que este contrato se sincere en precio y en plazo, sino también para evitar el desgaste en las relaciones entre el contratista, entre el contratante, ¿no? Y tenemos varios ejemplos a nivel del contrato. Tenemos, de hecho, en el modelo NEC 3, 19 causales, en el NEC 4 hay más causales. En el NEC 3 hay 18 causales bien establecidas, ¿no? Vamos... en la cláusula 60.1, por ejemplo, del NEC, se habla que a continuación se enumeran los eventos compensables, ¿no? Se enumera el número 1, 2, 3, 4, pasamos al siguiente, por favor, ingeniera. Causal 10, 11, hay varias que tienen que ver con el tema de condiciones climatológicas, de lluvias, etcétera. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, hasta la 18, y tenemos una causal abierta, que es la causal 19, porque seguramente muchos pensaríamos
que el contrato no es una Biblia, no es una enciclopedia, no podría abarcar todos los supuestos que podrían ocurrir en la realidad. Tendríamos un contrato de millones y millones de páginas que seguramente tampoco alcanzaría para nosotros recoger todos los supuestos de la realidad en el texto contractual. Entonces, el NEC nos permite una cláusula 19, que es una cláusula de mucha diligencia, en donde establece que cuando no se haya establecido a lo largo de las causales 1 al 18, en NEC 3, bueno, en el NEC 4 son más causales, pero en este caso, en el NEC 3, del 1 al 18, tú puedes, contratista, mencionar la causal en caso de identifiques un evento que impida que culmines las obras o que las culmines tarde y que ninguna de las partes lo pudo prevenir, porque yo no puedo reclamar bajo esta causal 19 algo que era evidente, o sea, no puedo reclamar un impacto por una negligencia mía. Esta causal es una causal de mucha diligencia, ¿no? Que ninguna de las partes haya podido, haya juzgado que la posibilidad, por ser tan pequeña, debía ser razonable haberlo previsto. Bajo algunas consideraciones, según la causal 19, debería dar derecho, pues, a que también se reclame con esta causal abierta, la del numeral 19, el evento compensable, ¿no? Para la emisión del evento compensable, nos dice el contrato que identificas el impacto, nosotros, y te establece el NEC 8 semanas, pero en los modelos estandarizados este plazo está modificado. En casi todos los modelos del RCC, por ejemplo, este plazo se ha recortado a solo 3 semanas, en los cuales tú tienes que reclamar el impacto en costo, en plazo, en ambos. Y te dice que si tú no reclamas ello, esto significa que tú has perdido el derecho a reclamar el impacto. Vamos a la siguiente lámina, por favor, ingeniera. Y como ejemplos, bueno, tenemos un montón, ¿no? A ver, ejemplos se ha tenido mucho a lo largo de la actualidad, ¿no? En la actualidad, los proyectos hospitalarios, básicamente, que tienen que traer equipos del extranjero y ya sea por la cuarentena declarada en China o ya sea por la congestión de puertos a nivel mundial, estas programaciones establecidas han ido generando impactos, ¿no? La llegada se ha ido moviendo hacia adelante y eso, al formar parte de la ruta crítica, ha ido impactando el proyecto y necesitándose o haciéndose necesaria la posibilidad de que el contratista reclame este impacto, ¿no? Me impacté 10 días, tengo que reclamarlo porque yo no soy responsable de si se declara la cuarentena en China, de si hay una crisis de contenedores a nivel mundial o si hay una crisis de chips a nivel mundial. Otro supuesto que ha sido también bien conocido y casi siempre es el tema de las lluvias, ¿no? El NEC te establece que si hay lluvias, pero determinadas características que superen determinado margen, tú tienes derecho a reclamarlo. O sea, las otras son a tu riesgo, pero las lluvias mayores en los promedios, usualmente en los últimos 10 años, como dice el NEC, son supuestos reclamables por ti y son supuestos compensables en costo, en plazo o en ambos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, ingeniero. Para no dilatar más, voy a dar pase a la ingeniera Cintia Nieves, que nos va a hablar sobre dos últimos sistemas que funcionan en el NEC, ya sea el sistema de licitaciones, que es lo que maneja muy bien, y el sistema de administración de los subcontratos, que también es lo que maneja muy bien, para sobre el final dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniera Nieves, la escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Poniendo intermedio el agradecimiento a Mayo Educación Ejecutiva por darnos la oportunidad y brindarnos este espacio, ¿no? Para poder compartir con todos ustedes las experiencias vividas en torno a los proyectos que están siendo desarrollados bajo este esquema contractual importante, ¿no? Yo en este foro voy a concentrarme en dos puntos importantes, que son licitaciones, los procesos de licitaciones y aspectos importantes también en la gestión de subcontratos desde la óptica de la práctica. A ver, cuando un proyecto NEC arranca, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, ¿no? Yo participé en la ejecución de los Panamericanos, que fue el primer proyecto NEC. Ahorita estoy en la ejecución también desde el arranque del proyecto de este hospital principal de Yungay. Entonces, hay dos áreas bastante críticas que las catalogo así, porque sin estas dos áreas funcionando de manera óptima, es muy complicado un arranque correcto del proyecto, ¿no? La primera área es el área de procura. El área de procura es una gran área que está compuesta de dos subáreas importantes. La primera es licitaciones y la otra es subcontratos. Procura es la que en el marco de un contrato de gestión garantiza el arranque de la obra, porque si no hay adjudicaciones, no tenemos que gestionar.
¿no? Y la otra área importante y crítica es la gestión contractual. La gestión contractual, que es un poco de lo que les ha hablado el doctor Michael, orientada a la gestión de riesgos desde el arranque del proyecto, porque el contrato es muy claro en catalogar que el contratista asume el riesgo de ejecución, resultado y plazo, tanto del diseño como de la construcción, dependiendo del alcance del contrato que se esté desarrollando. Y esta gestión contractual se apoya ya en todas las demás áreas que vienen a conformar la gestión del proyecto, ¿no? Calidad, seguridad, producción, etc. Entonces, vamos a concentrarnos en el área de procura, ¿correcto? Entonces, la práctica nos ha demostrado, o la práctica me ha enseñado, cómo debe ser el perfil de licitador para este tipo de proyectos. Es algo muy importante y crítico en el arranque, ¿no? El perfil de licitador para procesos en el marco de un contrato NEC no es de un comprador neto, no es de un comprador logístico puro. El licitador, el perfil de licitador para un contrato NEC tiene que ser un perfil muy similar a un ingeniero de oficina técnica. ¿Cuáles son las diferencias? Se las estoy proyectando en este momento, ¿no? Ustedes saben, un comprador atiende de manera puntual un requerimiento específico. Tú le pides A, él te trae A. Tú le pides A con consideraciones XY, él te trae A con consideraciones XY, ¿no? El comprador está orientado a esa compra específica de su área usuaria, está orientado a atender al área usuaria y gestiona, su visión es gestionar las órdenes de servicio. En cambio, un ingeniero de oficina técnica, que es muy similar a las actividades que desarrollan en obras privadas, tiene una visión más integral. Tiene una visión más integral tanto del alcance a licitar como de la evaluación que tú vas a hacer de las propuestas, ¿no? Entonces, un ingeniero de oficina técnica es capaz de plantear un alcance más completo, también orientado a las condiciones comerciales, a las estrategias de subcontratación, a los criterios de subcontratación, etcétera, etcétera. Y cuando recibe las propuestas, él las analiza con un criterio orientado a la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ingeniero de oficina técnica o este perfil de ingeniero de oficina técnica o arquitecto de oficina técnica analiza las propuestas con visión de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que va a haber cronograma, va a ver si alguna exclusión o calificación de las propuestas me va a impactar o no me va a impactar. Yo la califico, la consulto, la homologo, ¿no? Algo que un comprador neto, solo comprador, no puede desarrollar, ¿no? No llega a este nivel de desarrollo. Entonces, ¿por qué necesitamos este perfil en un arranque de proyecto? En el marco del contrato NEC, para todo lo que es licitaciones, el contrato es bien específico en decir que todas las contraprestaciones que nosotros hacemos para la ejecución de un proyecto tienen que cumplir estrictamente con principios ya establecidos, ¿no? Que es el value for money, eficiencia y eficacia y la competitividad, que son tres de los principios básicos de los cuales se rige el contrato NEC para estandarizar sus procesos de licitación. Entonces, los procesos de licitación en este marco de exigencias son bastante rígidos en la elaboración del proceso, en el control del proceso y en el cierre del proceso, ¿no? Se necesita una visión técnica orientada a la ejecución de la evaluación de propuestas. Si no hacemos esto y si solo nos dedicamos a comprar como estamos acostumbrados a hacerlo, tanto desde el marco privado como desde el marco público, pues estamos en un alto riesgo de caer en costos desestimados. Porque como están viendo, el contrato también es claro y dice que las contraprestaciones que no cumplan con los criterios y principios serán considerados como costos desestimados. Entonces, de aquí parte la necesidad de identificar en el arranque el perfil correcto del licitador para que nos dé el soporte, ¿no? Un licitador, y soy bien incisiva en esto porque es muy importante que el licitador esté en la capacidad de dar feedback a su área usuaria, ¿no? Oye, no me estás solicitando algo completo. Y si le agrego esto, ¿y qué pasa si me pongo en el otro escenario? ¿No? Un simple alquiler de una torre grúa. Te pueden decir, alquílame una torre grúa para tantos meses de estas características. ¿Qué pasa si hay doble turno? ¿Qué pasa con la hora extra? ¿No?
¿Cómo la voy a licitar? Entonces, todo ese feedback lo da el licitador en el marco del contrato NEC. Y todas esas, digamos, competencias van a hacer que nosotros podamos llevar a cabo procesos que cumplan con estos principios, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nosotros en el área de procura tenemos varias estrategias, ¿no? Nos enmarcamos en estrategias que se basan en cláusulas contractuales. ¿Qué son las estrategias? Pues son todos los procedimientos que nosotros vamos a plantear para abordar la procura integral del proyecto, ¿no? Por ejemplo, la paquetización de mi Pareto presupuestal. ¿Cómo voy a paquetizar mi proyecto? ¿Cuáles son mis paquetes principales? ¿Cuál es la criticidad de cada paquete? ¿Cuál voy a atacar primero? ¿Qué modalidad de contrato voy a aplicar a cada uno de los paquetes? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Dónde planteamos estas estrategias? Pues las planteamos, señores, en 2 documentos que son básicos para la gestión de las licitaciones enmarcadas en un contrato NEC, que son el plan de subcontratación o gestión de subcontratos, como lo cataloga el contrato, y el plan de gestión de cadena de suministros, en donde explicamos cómo el contratista experimentado va a abordar la procura, pero siguiendo los lineamientos que te exige el contrato NEC. Entonces, explicado todo esto, ya sabiendo que tenemos estas 2 herramientas, nosotros sabemos, y ya lo ha indicado el doctor Michael, que el contrato no es una Biblia. El contrato no te dice todo. El contrato te dice lo general, ¿no? Sigue estos lineamientos, yo necesito que cumplas con ABC, necesito que me entregues estos documentos, ¿no? Necesito que ordenes de esta manera las cosas, pero hay bastantes vacíos que nos han exigido a nosotros generar herramientas para cumplir y garantizar el cumplimiento de lo que nos exige el NEC cara al cliente y también cara a nosotros, que somos la empresa que está desarrollando el contrato, ¿no? Vamos a ver una serie de ejemplos ahorita aplicados a la procura. Por ejemplo, el contrato NEC para procesos de licitación te establece todos los lineamientos, ¿no? Te dice, el contratista debe celebrar procesos de selección con las guías que da el contratante, ¿no? Y en otro lado te dice, el contratista tiene que seguir esas guías, ¿no? Para paquetes mayores a 150,000 soles. Eso es lo que te dice el contrato. Entonces, te establece unos lineamientos para paquetes mayores. ¿Y qué pasa con los paquetes menores? Con los paquetes que son menores a 150,000. ¿Cómo los abordo? ¿Cómo los presento? ¿Y cómo garantizo que estos cumplen los principios para que el cliente me los pueda pagar? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso de este proyecto, nosotros hemos establecido lo que son las cartas de información, ¿no? Para poder cumplir estos principios, ¿no? Y es una estrategia que está planteada en el plan de subcontratación. ¿Por qué? Porque en un proyecto, todos sabemos que en un proyecto hay costos menores, que son requerimientos urgentes que van surgiendo. Ningún proyecto es perfecto. Entonces, en el marco del desarrollo del proyecto, van surgiendo muchos paquetes que son necesarios adjudicar de manera rápida. Entonces, nuestra estrategia tiene que estar plasmada en el plan de subcontratación y tiene que ser una estrategia que no limite la ejecución del proyecto, pero también que garantice los principios contractuales. Porque si bien es cierto, el contrato me dice, sigue estos lineamientos para procesos mayores a 150,000, pero por otro ladito me dice, todas las contraprestaciones deben de cumplir con los principios, todas. Ahí sí no me dice mayor a 150,000 o menor. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de los muchos que hay de cómo nosotros necesitamos gestionar herramientas, ¿no? Para poder asegurar el adecuado control y gestión del contrato NEC. Vamos a ver otro ejemplo. El contrato NEC no contempla procedimientos de adjudicaciones tempranas. Este es otro punto importantísimo, ¿no? El contrato NEC no te dice, no te establece un procedimiento cuando tú necesitas adjudicar de manera directa, o tampoco te establece un procedimiento cuando tú necesites ejecutar de manera directa, ¿no? Entonces, es importante y nosotros como gestores especializados, como especialistas en ejecución, darle la herramienta al cliente, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros en nuestro plan de subcontratación establecimos lo que son los early procurement, que son las adjudicaciones tempranas. Y hemos establecido una serie de supuestos bajo los cuales el contratista puede presentar adjudicaciones tempranas
y con lo cual salvaguardar el plazo del proyecto, ¿no? Yo creo que aquí muchos de los conectados tienen experiencia en ejecución de obras y saben perfectamente que hay muchos casos, proveedores únicos en el mercado que te suministran, falta de stock, tengo que comprarle solo a Decor Center porque es el único que tiene stock. Entonces, hay supuestos bajo los cuales aplican unas adjudicaciones tempranas de nuestra experiencia en ejecución de obras que el NEC no te dice, pero que sí necesitamos plasmarlas en nuestro plan de subcontratación, porque somos conscientes que durante la ejecución del proyecto la vamos a necesitar. No, entonces hemos establecido también una serie de pasos y un procedimiento específico para aplicar, para que se nos permita aplicar sin mayor objeción los early procurement en el marco de un contrato NEC. ¿No? Otro punto importante, otro ejemplo importante para demostrarles que es bastante necesario conocer la práctica, la ejecución de un contrato NEC. ¿Cuándo puedo iniciar un proceso de licitación? El contrato no es muy gaseoso en explicar esta parte, ¿no? Te dice, los paquetes de trabajo se licitan solo cuando, en la opinión razonable del gerente de proyecto y del contratista, el diseño está lo suficientemente avanzado como para que se puedan obtener ofertas sólidas. Entonces, ¿cómo yo, gestor, materializo esa opinión razonable? ¿Cómo la materializo? ¿Cómo me aseguro de que mis paquetes salgan con la opinión razonable? Entonces, nosotros, por ejemplo, en este proyecto, hemos sometido a aprobación de nuestro cliente los términos de referencia con los que salen los procesos. Entonces, con esa aprobación materializo su opinión razonable positiva y doy pase a un proceso de licitación. Este proceso de licitación a un futuro no va a poder ser observado bajo el esquema de, oye, te faltó información, oye, yo consideraba que eso no estaba completo, ¿no? Porque yo ya hice, en mi procedimiento establecí y materialicé la opinión razonable como una aprobación a través de un flujo de trabajo. Entonces, este es otro ejemplo. Y si nos vamos a dar una mirada también rápida a nivel informativo, como es el objetivo de este webinar, administración de subcontratos. Para el caso de administración de subcontratos, nos enfrentamos a varios retos que los deben estar viviendo todas las obras que se están ejecutando bajo el marco del contrato NEC. ¿Cuáles son esos retos? Esos retos es que los subcontratistas o nuestros principales proveedores, sean grandes o pequeños, hay bastante desconocimiento porque este modelo de contrato es relativamente nuevo. Entonces, este desconocimiento del mercado objetivo de nosotros, ¿qué genera? Genera mayor incertidumbre, genera sensación mayor de riesgo y este riesgo lo terminan plasmando en las propuestas que nos presentan, ¿no? Que se van a reflejar en un mayor costo. Entonces, nos ha pasado, les comento que en este proyecto nos ha pasado que hemos tenido procesos desiertos de más de 10 millones, pero desiertos, porque le tienen miedo los subcontratistas a un modelo de contrato NEC. Entonces, el contrato NEC es claro en decir que el contratista está obligado a celebrar con sus subcontratistas, o sea, con los que yo licite y adjudique, contratos NEC 3, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a estos retos y cómo nosotros, qué herramienta hemos tratado de implementar para poder mitigar en la medida de lo posible esto que nos impide y que genera en sobremasía mucho riesgo para nosotros, ¿no? Lo hemos afrontado de la siguiente manera, ¿no? Hay una cláusula en el contrato que te indica que nosotros podemos cambiar la modalidad contractual, siempre que justifiquemos de manera técnica la razón por la cual yo necesito cambiar esta modalidad contractual. Entonces, estrategia, herramienta, plan de subcontratación. Procedimiento, presentar informe sustentando el cambio de modalidad contractual. ¿Dónde lo voy a aplicar? En los paquetes más pequeños, ¿no? Donde mi público objetivo sean empresas medianas a pequeñas, no sean empresas súper grandes, ¿no? Que no tengan un sistema de gestión totalmente establecido para que me puedan cotizar, para yo poder licitar, para yo poder adjudicar y cumplir la meta que es comenzar a gestionar el subcontrato. Entonces, existe la posibilidad y hemos establecido las herramientas que nos han funcionado mucho con nuestro cliente, dicho sea de paso, para estos paquetes pequeños, en donde le hemos integrado cláusulas back-to-back, es correcto, pero, sin embargo, el contratista ya no
deja ese recelo, deja ese miedo, ve los términos de referencia que el modelo de contrato presentado es privado, entonces hay mayor acogida del mercado, ¿no? Ese es un tema práctico que nos ha funcionado muy bien. ¿Cuáles son las principales responsabilidades en el marco de administración de subcontratos? Esto es muy importante porque si no se hace desde el inicio, lamentablemente vamos a tener un cierre comercial realmente catastrófico, ¿no? Reportar de manera semanal el estatus de los subcontratos. Y cuando te hablo de estatus de subcontratos, no solo es, hoy avanzó o no avanzó. Es un estatus financiero, es un estatus económico y también es un estatus de avance físico, ¿no? Es un estatus integral que le da la visión al cliente de cómo están sus subcontratistas y en cuál de los subcontratistas tiene que poner la alerta roja porque ya se está pasando del plazo o porque ya excedió el monto de desviación presupuestal establecido, ¿no? Controlar de manera integral los procesos de importación. Esto es un punto realmente importante para nosotros. Hablando en términos coloquiales, la herramienta que nosotros usamos es el cuadro expediting, pero hablando en términos coloquiales, el cuadro expediting en el segundo tercio de ejecución de un proyecto se vuelve en la vedette del proyecto, ¿no? El cliente lo que te exige es a ti, dame tu control de las procuras de importación, ¿no? A mí no me importa mucho que tú hayas adjudicado a una empresa súper grande y esa empresa súper grande tenga su equipo de procura, no. Gestor, tú dame tu control de importación. Es más, el contrato nos exige hacer un seguimiento personalizado a las importaciones. Entonces, este cuadro expediting que hemos generado en este proyecto, el formato, y hemos generado esta herramienta, se convierte en la vedette del momento en el segundo tercio del proyecto, ¿no? En donde las alertas, el 90% de las alertas están concentradas en la llegada de los equipos a obra de los contratos que ya hemos cerrado. Peor si es un hospital, porque el equipamiento médico es muy crítico, ¿no? Otra de las responsabilidades importantes es la gestión de los eventos compensables de los subcontratistas. Tenemos ahí una tarea importante, hacerle seguimiento, porque la variación, que es la expectativa del cliente a RCC, es una desviación de más o menos 10% en los contratos cerrados a suma alzada. Entonces, los administradores subcontractuales tienen que ser bastante hábiles para manejar este tipo de eventos compensables cara a la administración del subcontrato. Y finalmente, compilar las cuentas finales. La compilación de cuentas finales no se va a hacer de manera satisfactoria, y eso yo se los puedo asegurar de la experiencia de los panamericanos, si es que no llevamos la trazabilidad correcta desde el inicio, si es que no generamos los reportes desde el inicio, porque vaya que el NEC te exige un montón de reportes, ¿no? La reportabilidad y el nivel de trazabilidad de los contratos NEC es increíble, y esto se hace con la única finalidad de que el cierre sea lo más sano posible, ¿no? Y finalmente, tips importantes que rescato mucho del contrato NEC y que en algún momento a mí me han hecho caer en duda, ¿no? Por eso se los quiero compartir. Podemos cerrar contratos en dólares, el tipo de cambio no es restrictivo. Mucho nos ha pasado y nos pasó en varios paquetes que pensábamos que el NEC nos obligaba a cerrar contratos solo en soles, pero eso es mentira. El NEC te permite también cerrar contratos en dólares, permite a los subcontratistas facturar en dólares. Esto no es restrictivo, ¿no? Nosotros podemos inclusive adjudicar y homologamos los cuadros comparativos con un tipo de cambio, a la fecha de cierre del contrato, ¿no? Otro tip importante, los subcontratistas deben de estar constituidos como personas jurídicas en todas las subcontrataciones. Esto es un punto relativamente controversial, porque hay una parte del contrato que te dice que tú tienes que dar prioridad a las pequeñas empresas, ¿no? A los pequeños productores de la zona donde tú estás desarrollando el contrato. Sin embargo, recalco este punto porque para la aprobación final de una licitación te exige que el postor recomendado finalmente tiene que estar constituido como persona jurídica. Entonces, tu estrategia de adjudicación tiene que estar orientada a eso, ¿no? El siguiente tip, el contratista es dueño de los procesos. Es correcto, tanto de procura como de subcontratos. Tú eres dueño de tu proceso. El cliente
te va a observar, pero si tú, por ejemplo, en un proceso de procura necesitas hacer una ronda o hacer 2 rondas o 3 rondas o modificas el cronograma y lo necesitas volver a modificar, es tu facultad hacer, ¿no? Siempre que esto esté justificado para obtener propuestas sólidas. Inclusive el contrato te dice, ¿no? Tenemos total potestad para hacer la cantidad de rondas necesarias que nos permitan garantizar el valor por el dinero en un proceso de licitación. Somos dueños de los procesos, somos dueños del control, somos dueños de la reportabilidad. Entonces, siempre que se le presente al cliente herramientas y estrategias que estén lo suficientemente a nivel técnico sustentadas, vamos a tener éxito en la gestión, ¿no? Y finalmente hay que tener en cuenta que el cliente puede, a sola instrucción, solicitar la información de los subcontratistas, porque trabajamos bajo el principio del open book, ¿no? Esto está muy ligado al requerimiento de trazabilidad de la información que el cliente pide en absolutamente todos sus acápites, y también está muy ligado a que el cliente necesita verificar que las condiciones bajo las cuales se ha contratado a los proveedores sean acordes y contengan cláusulas back-to-back, ¿no? Para poder asegurar los riesgos que el contrato implica. Entonces, eso también es importante en el área de subcontratos, y yo creo que son puntos a tomar en cuenta que de repente se nos pueden pasar en algún momento, pero que van a marcar el ritmo de nuestra gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. Pamela, te doy la palabra. Creo que hay algunas preguntas en el chat, o... Sí, estuve viendo, a ver, creo que hay una persona con la mano levantada y hubo 3 preguntas en el chat, ¿no? Básicamente la primera, que ya estuve avanzando en responderla, nos preguntaba, ¿no? Buenas noches, respecto a Lima 2019, ¿no? Y es un comentario básicamente, ¿no? Que todos creíamos que no se iba a llegar a cumplir los plazos y que el modelo de contratación NEC fue fundamental para el logro de la meta, ¿no? Aquí asumo que es una persona que estuvo como parte del equipo de la ejecución del modelo de contrato estandarizado por el proyecto de Lima 2019, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y efectivamente, ¿no? Yo tengo ahí una lectura que lo he compartido ya con algunos amigos, que es por qué yo creo que sí se llegó a cumplir con las metas de Lima 2019 y por qué al día de hoy sí tenemos proyectos, inclusive con el modelo estandarizado NEC, donde estamos altamente impactados en plazo, altamente impactados en costo, ¿no? Lo que sucede es que no solo era que sí o sí Lima 2019 se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, cómo se había pensado, en la fecha en la que se había pensado, sino también que en ese momento todos los actores de la ejecución del contrato, los stakeholders, todos estuvieran enfocados en que Lima 2019 sea un éxito. De modo que no solo los administradores contractuales de la entidad o del contratista estaban enfocados en que los riesgos se mitiguen y que el proyecto no se vaya más allá de la fecha comprometida para el evento internacional, sino también que todos apoyaban si ocurría algún problema con arqueología, con Ministerio de Cultura, etcétera, con algunos stakeholders, todos estaban dispuestos a apoyar para que Lima 2019 sea el laboratorio que resultara positivo, exitoso para este evento, ¿no? Lo que sucedió fue que ya cuando se amplía más, y es una lectura personal que tengo, se amplía el espectro de la aplicación del NEC a lo largo de otros proyectos, llámese RCC, llámese defensas ribereñas, construcciones de hospitales, etcétera, colegios, y se suelta el NEC para que funcione como un modelo bajo el régimen especial de contratación a nivel ya macro, a nivel de todo el territorio nacional. Nos fijamos que tenemos algunos problemas, que yo lo comentaba en el chat, ¿no? Algunos culturales y algunos estructurales. Vemos que mientras es necesario que, por ejemplo, un proyecto hospitalario se concluya en el más breve plazo, y para ello se necesita, por ejemplo, un ejemplo es la aprobación de un documento de ingeniería, ¿no? A cargo de una entidad especializada del sector, y las partes contractuales, llámese la direza, por ejemplo, y llámese el contratista, estimen que más o menos eso debía llevar unos 20 o 15 días, vamos a la realidad, o sea, a la estructura de la administración pública, y vemos que esos plazos son mucho más laxos, o en algunos casos inclusive no existe el plazo dentro del TUPA de las entidades.
modelos o ejemplos como estos tenemos un montón, ¿no? Que cuando vemos Lima 2019 y todos están enfocados en que el proyecto salga bien y todos colaboran para que salga bien, y luego se amplía la aplicación del NEC a lo largo de todo el territorio nacional, vemos problemas como estos, ¿no? Estructurales, por ejemplo, culturales, cuando no se conoce muy bien la aplicación del NEC o no somos especialistas en la aplicación del NEC, y seguimos con la lógica confrontacional, ¿no? De yo versus la entidad, yo la entidad versus el contratista versus la entidad, y no hemos logrado cambiar el chip de la cultura de la confrontación tan arraigada durante la última década hacia una cultura más colaborativa, más pro proyecto, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones en el caso de Lima 2019. No sé si Cintia tengas algún comentario sobre ese asunto. Sí, de acuerdo contigo, ¿no? Lima 2019 fue un proyecto duro, difícil de gestionar. Nos enfrentamos no solo a que nosotros mismos no teníamos ese chip de la gestión colaborativa, sino el mismo cliente, ¿no? El mismo cliente no tenía el chip de la gestión colaborativa, entonces tuvimos que entenderlo sobre la marcha, y eso fue bastante duro y difícil, ¿no? Inclusive, ahora, con los equipos conformados para estos hospitales, los equipos de RCC, también tienen me atrevería a comentar que también tienen muy pegado el chip de la gestión de obra pública bajo la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, cuesta mucho, es muy costoso ir cambiando el chip. En la medida en que vayamos entendiendo que la gestión colaborativa es el alma de un contrato NEC, vamos a permitir el desarrollo de las actividades a ese nivel colaborativo que queremos llegar, y que llegamos en Lima 2019 con todo un equipo integrado, que éramos más de 120 personas, pero llegamos a integrarnos cliente y contratista y pudimos cumplir con el plazo, como bien lo menciona Arturo en su comentario, ¿no? Tenemos otra pregunta de Homero Absalón. Dice, ¿es posible como adjudicadores aplicar los riesgos en contratos NEC a los contratos con el Estado en Perú en la medida de criterio discrecional? Sí, a mí me gustaría comentarlo. ¿Te parece si te comento te paso luego otra pregunta para avanzar, porque son varias, veo que hay varias consultas, hay varias de tu área específicamente. Sí, respecto de la pregunta de Homero, va a depender mucho, ¿no? Recordemos, a ver, para responder esa pregunta tenemos que ponernos en el supuesto nuevamente de recordar que un adjudicador de una JRD, de un dispute board, etcétera, de algún panel de expertos, no es ni perito, ni consejero, ni representante legal, ni nada de lo que se le parezca, y que son actores distintos a la labor que debería hacer un adjudicador, ya sea decidiendo, o sea, en su labor de decisión, ¿no? De adjudication, o en su labor de evitar conflictos, en su labor de avoidance. Entonces, cuando la consulta de Homero está referida al asunto de si esto podría ser utilizado como criterio, ¿no? Si un adjudicador podría decir, mira, los riesgos asignados en los modelos de contratación estandarizado, internacional, FIDIC, ENA, NEC, tienen estos riesgos ya definidos, ya administrados, ya gestionados, responsabilizados alguna de las partes. Consulta si podríamos usar eso para una obra pública tradicional, ¿no? Y en principio, o sea, el adjudicador como tal, como especialista del sector que conoce la ejecución de obra pública, la ejecución de proyectos de infraestructura a mediana, a gran escala, no está restringido para usar todos sus conocimientos, ya sea la bibliografía en construcción, de ingeniería, de derecho a la construcción, o inclusive los usos y costumbres a nivel internacional, o los modelos estandarizados para entender y para permitir que en un proyecto, bajo su labor de avoidance, se evite el conflicto y se permita seguir con la ejecución o se resuelva una decisión. Entonces, esos conocimientos, claro que se pueden tomar del NEC, de lo que sea, etcétera, sí, pero no como un criterio discrecional para aplicarlos en el proyecto. ¿A qué voy? Que no es el adjudicador, por ejemplo, ni un perito, ni un consejero, ni un asesor, ni un representante de las partes. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La labor del DAP es evitar el conflicto, sí, decidir si es que el conflicto no se ha evitado, tomar decisión, dar un adjudication, es cierto, pero no hacer labor ni de perito, ni de consejero, ni de representante de las partes. Entonces, seguramente esos conocimientos le van a permitir entender más el proyecto, recomendar para prevenir un riesgo, un impacto, sí, o para adjudicar, según sea el caso, es cierto,
pero hay que tener cuidado de que esa labor, esa discrecionalidad de la que se habla en la pregunta, no funcione como una intervención directa del adjudicador para recomendar, para dar consejos, porque en realidad no es un consejero, no es un representante del adjudicador, ¿no? Más o menos por ahí va el punto. Cintia, hay una pregunta que está relacionada con, que va directamente para ti, ¿no? De Rubén Muñoz, comenta: buenas noches, ingeniera Nieves, ¿cómo solucionar el caso de que los subcontratistas no tengan capacidad financiera para presentar carta fianza y no puedan participar como empresarios locales? Te paso esa pregunta. Ok, a ver, para esta pregunta la respuesta es sencilla. El otorgamiento de carta fianza no es una restricción para una adjudicación, ¿no? Depende mucho del contratista. Si el contratista quiere asumir el riesgo de que entre una empresa sin presentarle fianzas de fiel cumplimiento o de adelanto, de requerirse el adelanto, es un riesgo cuya decisión depende únicamente del contratista. En este proyecto hemos tenido casos, sí, hemos tenido casos de empresas que nos han dicho: mira, han participado, han presentado su oferta, han llegado en la etapa final, han sido evaluados, pero, sin embargo, ha sido a cuenta de riesgo del contratista no solicitarle fianza, sino de repente cheques de gerencia renovables cada mes, ¿no? De repente es una estrategia. O otra estrategia, aumentarles el fondo de retención, ¿no? Por garantía. Entonces, eso es estrategia. Ya no me das fianza, pero te aumento el fondo de retención, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos aplicar, pero respondiendo a tu pregunta, la no presentación de una fianza no es restricción para poder participar de un proceso de licitación y o adjudicarse, ¿no? ¿Continúo, Michael? Sí, yo acá tengo una pregunta que sí me gustaría contestarle. Es una pregunta de Arturo Pacheco, ¿no? Arturo menciona, consulta, ¿no? Si a nivel nacional ya se está utilizando el modelo de contrato NEC 4. Nosotros sabemos que el más difundido a nivel nacional fue el NEC 3, porque seguramente la experiencia a nivel internacional era mayor, ¿no? Había más proyectos que habían usado el NEC 3 y por tanto se conocía mucho más el NEC 3. Recordemos que cuando se trae el NEC 3 para los panamericanos, fue a 2 años de que salió la nueva versión, ¿no? Fue 2019 los Juegos Panamericanos. El NEC 4 es una versión del año 2017. A 2 años no había mucha experiencia conocida a nivel internacional sobre cómo estaba funcionando, bien, mal, regular el modelo NEC 4. Por eso se trajo el modelo NEC 3, pero ya sabemos que en la actualidad existe ya la aplicación a lo largo de las escuelas bicentenarias, las PIP, escuelas bicentenario, están utilizando el modelo NEC 4, que básicamente es una evolución del NEC 3 y así lo define el propio NEC. Si uno entra a la página o a los cursos que brinda NEC o la propia página del NEC, el NEC define esta versión de NEC 4 como una evolución del NEC 3, ¿no? Un adelanto, las mejoras recogidas a lo largo de la ejecución de diversos proyectos con el uso de NEC 3, más los comentarios de los expertos que han conocido estos proyectos, toman las recomendaciones y mejoran la suite, la familia de contratos del NEC 3 y la evolucionan al NEC 4, ¿no? Y entonces hay diversas mejoras. Entre las mejoras, si uno revisa el NEC 4 o la suite del NEC 4, va a encontrar nuevos modelos, ¿no? Nuevos modelos de contrato, tales como el de alianza, que muchos están hablando. Hay un contrato de alianza dentro de la suite del NEC 4. Hay un contrato de gestión de instalaciones también, que lo ponía en la respuesta. Hay un asunto muy importante, ¿no? También, que es el tema de, aquí lo apunté me parece, sí, la participación temprana del contratista. Hay una figura a nivel internacional que aparece también en la versión de NEC 4, que se llama ESI, ¿no? Early Contractor Involvement. ¿Qué significa? Que esta nueva oportunidad, nueva suite de contratos, la nueva opción, la nueva versión del NEC, el NEC 4, establece una nueva herramienta para ser usada, que es que el contratista ejecutor lo vas a traer a la etapa de diseño y lo vas a hacer intervenir en esta etapa para que él conozca de recomendaciones y esta participación sea determinante para que cuando él ejecute, este contratista, tenga el conocimiento de cómo estaba la ingeniería, de los problemas que a nivel de ejecución pudieron haberse detectado, pudo haber hecho recomendaciones a nivel del diseño también. Entonces, esta figura, por ejemplo, te permite también el NEC 4, el ESI, Early Contractor Involvement, ¿no? Y bueno, hay otra serie de recomendaciones, mejoras también para la buena colaboración, gestión de riesgos, etcétera, pero entre los más importantes son esos, ¿no? Nueva modalidad en contrato y el Early Contractor Involvement. No sé, Cintia, si tienes
¿Hay algún comentario? Te paso la siguiente pregunta que la tengo aquí dirigida hacia ti. No, aquí avanzamos aquí con esta pregunta. ¿Qué pasa si el contrato de la subcontratista termina el plazo de ejecución, pero aún no terminan sus trabajos contractuales por restricciones de obra? ¿Se puede reconocer los gastos generales de los meses que aún están en obra? Claro que sí, ¿no? Se gestionan las alertas tempranas, si se gestionan las alertas tempranas de manera adecuada, se presentan los eventos compensables en los plazos establecidos en el contrato que el subcontratista cerró con el contratista. Claro que sí, ¿no? Siempre que esta causa, este retraso sea atribuido al contratista y no al subcontratista, se puede reclamar. Dicho sea de paso, el contrato NEC no te establece ninguna restricción para cobros de mayores gastos generales, siempre que estos sean debidamente sustentados, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿los contratos NEC 3F híbrido tienen problemas en la gestión de adelantos a los subcontratistas, ya que estos se manejan por valorizaciones y los plazos de gestión de pagos son muy largos, cuando en realidad se requieren fondos rápidos? ¿Qué alternativas existen para este problema? Bueno, yo aquí tengo un comentario, ¿no? Los subcontratistas, es decir, las empresas que el contratista contrata a través de procesos de licitación, no tienen vínculo contractual con el cliente principal, que es la RCC, ¿no? El cliente principal, que es la RCC, tiene vínculo contractual con el contratista, el gestor, y entre estos dos el vínculo contractual es el NEC 3, opción F, ¿no? Cuando el contratista subcontrata a través de un proceso de licitación, cierra otro tipo de contrato, que puede ser un modelo de contrato NEC 3, opción A, o puede ser un modelo de contrato, como ya les indiqué, ¿no? Que se puede sustentar a través de un informe, el cambio de este modelo de contrato. Los adelantos que necesitan los subcontratistas para ejecutar no dependen en mucha medida del cliente, sino del contratista principal. Y dentro de su gestión comercial se debería establecer en cuánto tiempo ellos necesitan el desembolso del adelanto. Dicho sea de paso, en los procesos de licitación que nosotros cerramos, calificamos en las ofertas con cuál es tu hito de inicio, el desembolso del adelanto, la firma del contrato, la emisión de la carta de adjudicación, ¿no? Entonces, nosotros como gestores gestionamos el adelanto de los subcontratistas, ¿no? Por eso es que tu pregunta no está vinculada, porque los subcontratistas no tienen nada que ver con el contrato NEC 3 opción F, que es el que gestiona directamente el contratista, ¿no? No sé, Michael, si tú tienes ahí algo que agregar. Sí, claro, me parece que está claro. Ya estamos contra el reloj. Voy a tomar una última pregunta. Van a quedar algunas todavía en el chat. Yo me comprometo junto con Cintia, la voy a comprometer a que como ya estamos sobre el tiempo, ya nos pasamos de hecho algunos minutos, voy a responder una última pregunta y las que quedan, ¿qué les parece si les vamos a tomar nota? Y como les comentábamos, vamos a ampliar en 3 sesiones grandes este tema de los aspectos prácticos de varias horas, ¿no? Vamos a revisar seguramente casos con formatos, qué es lo que ha ocurrido, con ejemplos, etcétera, mucho más amplio de las situaciones prácticas de la ejecución del modelo NEC. Yo me comprometo a tomar junto con Cintia estas preguntas que han quedado sobre el tintero y tratarlas como parte de la sesión, ¿no? Y como parte de las preguntas que seguramente van a resultar de esas sesiones que vienen en noviembre, y seguramente ya lo va a comentar Pamela, responderlas en ese momento. Ya estamos sobre la hora. Voy a responder una última que justo estaba acá. Mencionan los contratos NEC 3F híbrido, ¿no? Que tiene problemas de gestión. A ver, ¿dónde está? Perdón, se me perdió. Acá está. No, acá está, perdón. Frank Quintana pregunta, buenas noches, ¿qué ha observado algunos? A ver, no, se me ha perdido. Acá hay una pregunta relacionada con si es que es necesario usar siempre modelos estandarizados o podría aplicarse una opción de contrato particular redactada in-house, ¿no? Para diversos proyectos, y cuáles son las recomendaciones. La respuesta es que sí. De hecho, muchas empresas, por ejemplo, mineras, que gestionan muchos modelos de contrato, han optado por redactar un contrato in-house, ¿no? Un modelo, una suite de contratos, pero de la propia empresa, que funciona muy bien para las actividades que tiene la propia empresa. Y de hecho, esa es una recomendación que también sirve muy bien, ¿no? Si estás en un sector y tienes diversos contratos de ejecución, diversos proyectos, y conoces qué es lo que funciona para tu proyecto, de repente para ti resulta mucho mejor
aplicar un contrato redactado in-house, muchísimo mejor que cualquier contrato estandarizado, que tiene elementos buenos, generales, es cierto, pero nada mejor como lo que la realidad requiera para tu propio proyecto. Entonces, de hecho, funciona muy bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones siempre? Entre las cosas que tenemos para recomendar son, uno, no se olviden de la colaboración. Está comprobado que actuando colaborativamente el proyecto se ve beneficiado, las dos partes de un solo punto, generen un sistema de reuniones, permitan las herramientas de que las partes puedan alertar tempranamente los asuntos, de que se reúnan, de que resuelvan los problemas, de que beneficien al proyecto. Otro asunto muy importante también, el tema de la distribución de ganancias, ¿no? El pain gain, de ganancias o de pérdidas. Funciona muy bien también. Incentivas a que el contratista, si le estableces un presupuesto ya definido y sobre ese presupuesto termina ahorrando algo y tú te repartes con el contratista, si eres el cliente, esa ganancia, ¿no? En partes iguales, o la pérdida también se la reparten en partes iguales, seguramente va a ser un buen incentivo para el contratista ahorre a lo largo del proyecto. ¿Qué otra herramienta funciona? Establecer bien los riesgos, ¿no? Detallarlos, estudiar los riesgos. Si tienes un proyecto de ejecución de un tramo, por ejemplo, de vía, o tienes un proyecto de ejecución de una hidroeléctrica, o de instalaciones para una minería, por ejemplo, tienes que establecer bien, estudiar bien en qué zona está, cuáles son los riesgos, hay huelga en la zona, hay posibles encuentros de restos arqueológicos en la zona, qué podría suceder, qué pasa si sucede, a quién le vamos a asignar el riesgo, cómo lo vamos a mitigar, cómo lo vamos a estudiar. Una correcta asignación de riesgo permite que cuando ocurre un problema, no solo se resuelva, sino que también la discusión sea mucho menor. Ya hay certeza sobre quién debería cargar con ese riesgo, no solo para mitigarlo, sino también para responsabilizarse en caso ocurra. Y así hay un montón de recomendaciones que podrían servir. Podríamos tomar varias recomendaciones de los modelos estandarizados, armar un contrato ad hoc, porque no estamos obligados a usar modelos estandarizados, y seguramente puede ser, digo puede ser porque depende de cómo se arme el modelo de contrato, que funcione mucho mejor que un modelo estandarizado, tropicalizado a nivel del sector. Con eso yo quiero despedirme, les agradezco mucho su presencia, voy a darle paso a la ingeniera para que se despida, no sin antes invitarlos. En noviembre tenemos, como les comentaba, una serie de 3 sesiones mucho más amplias en las que vamos a ahondar sobre estos asuntos que ahorita nos ha quedado corto el tiempo. Les agradezco nuevamente, le doy pase a Cintia para ya casi terminar. Sí, reitero mi agradecimiento también, bueno, a todos los conectados por su tiempo, a Mayo por el espacio y la invitación, reiterarles también la invitación para este seminario especializado, orientado netamente a la parte práctica, como lo hemos estado viendo en este pequeño foro, para aperturar un poco las ideas, darle una visión externa a la gestión de las obras bajo el esquema NEC, ¿no? Y poder mostrarles una de las herramientas o varias de las herramientas que nosotros nos están funcionando y que venimos gestionando y mejorando paso a paso en el desarrollo del proyecto en el cual nos encontramos ahorita, ¿no? Que está a puertas de cerrar. Entonces, Pamela, te cedo la palabra. Agradecemos a nuestros 2 expertos por esta excelente exposición. Les recordamos que el día 15 de noviembre estaremos dando inicio al seminario. Cualquier informe pueden escribirnos a nuestras redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. También agradecemos a nuestros participantes por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión les estará llegando a su correo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.